Buenas tardes, me llamo Raquel García Martínez, soy alumna de segundo de bachillerato en el Instituto y el Prado Mayor y voy a proseguir con la presentación de mi trabajo Cine y plataformas digitales aliados o enemigos, que ha sido tutelado por José Luis López Cabas y posteriormente por Javier de Castro García. Aquí tenemos el inicio de la presentación. En primer lugar, una introducción que incluye la justificación científica, seguida de los objetivos y del marco teórico, y a continuación la metodología y por último los resultados y las conclusiones y para finalizar la bibliografía y los agradecimientos. Antes de proseguir y de sumergirnos en el kit de la cuestión, me gustaría hacer una pregunta evidentemente retórica. ¿Quién de aquí no ha oído hablar a un conocido o a un familiar diciendo que últimamente han visto una serie en Netflix chulísima o que se han apuntado a Disney Plus para ver una nueva serie de Star Wars o de Marvel que acaba de salir? Es indudable que las plataformas se han ganado un hueco en nuestras vidas, pero antes de Netflix y demás había un gigante en la industria que parece ser que está siendo poco a poco reemplazado: el cine. Además de esto, está también la pandemia del COVID-19, que ha impedido ir físicamente a las salas de cine. Esto ha provocado grandes pérdidas durante todo el año de 2020. Pero, y aquí es donde surgen algunas preguntas. ¿Es cierto que estos dos factores han afectado tanto al cine? ¿Hasta qué punto han influenciado la aparición de las plataformas digitales al consumo del cine? ¿Ha ido gente a ver películas al cine en 2020? Y la más importante de todas, ¿podrá el cine recuperarse de esta mala racha? Antes de proseguir, a partir de estas preguntas se han elaborado los siguientes objetivos que se pueden reformular de la siguiente manera como preguntas. ¿Hasta qué punto han influenciado la crisis de 2007 y de 2020 en el ámbito del cine español? Y segundo, ¿es cierto que las plataformas digitales han tenido alguna clase de influencia negativa en el cine? La historia del cine se remonta al 28 de diciembre de 1895, día en el que los hermanos Louis y Auguste Lumière llevaron a cabo la primera proyección del cinematógrafo. Dos de las primeras películas proyectadas fueron Llegada del cine a la estación y también Salida de los obreros de una fábrica. Después de eso, para promulgar su invento por las capitales europeas, los hermanos Lumière enviaron a algunos trabajadores suyos a que fueran a las capitales europeas a hacer proyecciones especiales. Este fue el caso de España, donde se llevó a cabo una proyección especial para periodistas el 13 de mayo del año siguiente, 1856. Así, progresivamente, el cine llegó a España y se abrieron las primeras salas de cine a partir de la década de 1910. Pero no todo iba a ser un camino de rosas, porque el 28 de octubre de 1956 empezó en España la emisión regular de la televisión y posteriormente llegó el vidrio a las casas. Esto ha provocado grandes pérdidas, ya que la gente tenía la comodidad de las salas de cine en su propia casa, por lo que no era necesario desplazarse a otro lugar. Así, el cine ha tratado de recuperar lo que había perdido utilizando algunas técnicas, como por ejemplo la mejora de los servicios disponibles, es decir, la tecnología que se utiliza en las salas de cine, y también mediante el uso de las llamadas películas acontecimiento, que son películas muy publicitadas que rápidamente pasan a ser cultura general y que todo el mundo que no las haya visto se siente desplazado por ello. Sin ir más lejos, hace unos meses se estrenó Spider-Man No Way Home, la esperada película que había suscitado la atención de casi todo el mundo y ha batido récords que no se habían batido hasta antes de la pandemia.
También para entender este trabajo es necesario explicar lo que es una crisis económica. Según el ley, una crisis económica es la fase más baja de un periodo económico de crecimiento y últimamente, las principales crisis de las últimas décadas, de los últimos siglos internacionales, han sido las siguientes: la Gran Depresión producida en los años 70 del siglo XIX, la otra Gran Depresión del siglo XX, de los años 30, después la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, la crisis financiera de 2007-2008 y ahora mismo la crisis provocada por el confinamiento a raíz del COVID-19 en 2020. La metodología del trabajo ha sido la siguiente. Primero, la recopilación de los datos basados en fuentes electrónicas. Segundo, la elaboración de los gráficos. Y tercero, el análisis y la comparación de estos para comprobar los resultados. La investigación ha sido de manera documental a nivel explicativo y, como ya he mencionado, se ha basado en fuentes electrónicas. Si no hubiera sido por toda la situación del COVID-19, no sé, es irónico, ya que esta situación ha sido la que empezó la idea del trabajo, se podrían haber llevado a cabo más cosas, como por ejemplo entrevistas con los principales directivos de las salas de cine de Murcia para saber cuál es su opinión sobre el tema y qué es lo que opinan y si han visto realmente ellos un descenso en las recaudaciones. Vale. Y ahora pasamos con los resultados obtenidos. En primer lugar tenemos el gráfico 1 que muestra las recaudaciones totales desde el año 1966 hasta el año 2020. Este gráfico ha sido ajustado a la inflación de 2021 para poder comparar correctamente sus resultados. Podemos notar que hay tres periodos de descensos. En primer lugar, el producido a partir de mediados de la década de los 70 y que continúa hasta principios de los 90. En segundo lugar, el producido a partir de 2005, que llegó hasta 2013, y finalmente el de 2020. El primero de estos tres descensos fue provocado por la aparición de las televisiones en las casas y llegó así hasta 1991, año en el que empezaron a aparecer las películas de acontecimiento como Terminator 2, El silencio de los corderos o La Bella y la Bestia, por mencionar algunas. Toda la década de los 90 fue una explosión de esta clase de películas, por lo que la gente se animó a ir al cine. Llegamos hasta 2005, año en el que se empezó a producir un descenso, pero causado por dos motivos probablemente. Uno, o las películas estrenadas en esos años no consiguieron captar la atención del público y no hubo demasiados espectadores, o dos, el precio de las entradas encareció, lo que hizo que la gente no quisiera ir al cine. A partir de 2007 y, 2009 mejor dicho, a pesar del estreno de Avatar y de la tecnología 3D y otros inventos, no se pudo evitar que siguiera decayendo debido a la crisis de 2008, obviamente. Y así llegamos hasta 2020. A pesar de que a partir de 2013 ha habido una recuperación, en 2020 todo se ha ido a pique debido al confinamiento, ya que, como he explicado antes, la gente no podía ir físicamente al cine. Pasamos ahora a ver si el gráfico de los espectadores tiene una ondulación similar al anterior. En primer lugar, podemos ver que están los tres periodos de descensos, aunque no de manera tan extrema como en el anterior, con la excepción del primero de los tres, en el que sí que se ve claro el descenso desde el inicio del gráfico hasta los años 90. Viendo aquí que las recaudaciones se han mantenido altas a pesar de que los espectadores han bajado, podemos deducir que los precios de
entradas se encarecieron. Y también otra cosa que cabe mencionar de aquí es que la pequeña recuperación que había en el gráfico anterior en 2009, en este evento, aquí es prácticamente inexistente, lo que significa que también las entradas se debieron encarecer probablemente por el precio de la tecnología 3D, ya que las entradas para las sesiones en 3D eran 2 euros más caras que las normales. Bien, y esto nos lleva a la pregunta: si los espectadores y las recaudaciones han tenido una fluctuación parecida, ¿significa eso que las salas de cine, el número de las salas de cine también ha variado de manera similar? Y vamos a comprobarlo. Antes de empezar a hablar sobre el gráfico, me gustaría aclarar que aquí lo que se cuenta no es el número de cines como tal, sino el número de pantallas de proyección, ya que antes una sala de cine tenía únicamente una pantalla, pero ahora los cines pueden tener varias salas con una pantalla cada uno. Y lo que se puede observar aquí es que, a pesar de que sí que está el primer declive, el segundo está es mucho más suave, fluctúa de manera mucho más suave. Y lo curioso de este gráfico es que en 2020 no se perdieron cines, sino que se sumaron. Teniendo en cuenta que los datos de estos gráficos han sido tomados a finales de año, significa que esos cines se mantuvieron abiertos durante todo el año, o al menos en activo, para que contasen aquí. Por cierto, estos 3 primeros gráficos han sido realizados mediante los datos del anuario de cine llevado a cabo por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales. Lo siguiente es comprobar si el resto de la población española concuerda con lo que hemos visto en los gráficos anteriores. Aquí tenemos estos 2 gráficos que han sido hechos utilizando los datos de INE. Bien, en la izquierda tenemos el gasto medio total por hogar y en la derecha tenemos el gasto medio en ocio y cultura. Como se puede comprobar, el gráfico de la izquierda tiene un ligero descenso a partir del año de la crisis, en 2008-2009, obviamente provocado por la crisis de 2008. Y en el gráfico 5 podemos comprobar que este descenso es aún más grande. Eso significa que la gente, en tiempos de crisis, decidió darle prioridad a otros gastos antes que al ocio y la cultura, obviamente. Y en 2020 también se puede ver el mismo descenso. Aunque claro, bueno, en el gráfico de la izquierda, sí, la caída es aún mayor, porque era imposible ir al cine. Y aquí vamos a proseguir con la comparación de los gráficos que hablan de los datos de los abonados de las plataformas digitales. El gráfico de la izquierda, el gráfico 6, por falta de información disponible, el gráfico 6 ha tenido que ser sacado del trabajo de Cortés 2021, en el que los datos sacados están sacados del CNMC, como pone ahí abajo. Y el gráfico de la izquierda, el gráfico 7, sus datos han sido sacados de la Digital TV Research, o mejor dicho, de un artículo realizado por Prieto 2020, en el que se apuntaba un gráfico basado en estos datos. Como se puede comprobar en el gráfico 6, del año 2006 hasta el año 2013 se producen bastantes variaciones entre el número de abonados, porque todavía no se han cementado las bases de las plataformas digitales. A partir del año 2013 sí que hay un aumento de ellas. Como el gráfico 6 termina en el año 2018, para saber los datos de 2020 tenemos que fijarnos en el gráfico de la izquierda.
Aquí se puede comprobar que los datos de 2020 de abonados han subido hasta casi los 10 millones de abonados, muchísimo en comparación con el final de 2018. Como no tenemos los datos de 2019, solo podemos asumir que también los datos han sido más elevados que en el año anterior. Y ahora pasamos a las conclusiones. Para responder a las preguntas de la siguiente manera. Primero, sí que ha habido una influencia por parte de la crisis en el ámbito del cine, aunque las dos han influido de manera distinta. La primera crisis, la de 2007, ha sido más suave y ha influido solo en la capacidad financiera, capacidad adquisitiva de la gente, de la población. Y la segunda crisis ha sido mucho más fuerte, sin duda, ya que ha imposibilitado ir físicamente a las salas de cine. El segundo punto es el sorprendente, porque realmente no hay tanta competitividad entre las plataformas y entre el cine, ya que, como se ha visto, fluctúan de manera parecida. A partir de 2013 se ve un aumento en los dos, pero no se ven... ninguno de los dos afecta al otro realmente. Lo único que cambia es que en 2020 las plataformas tenían un dato más elevado, obviamente porque la población sí que podía acceder a ellas desde sus hogares. Pero en el caso del cine han descendido por los motivos que ya he señalado antes. Y aquí tenemos la bibliografía de las fuentes principales, la bibliografía de las imágenes y finalmente la de los gráficos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y no solo eso, también quería agradecer al grado mayor, a mis tutores por haberme ayudado con el trabajo y al tribunal y a todos los